El legado de Rivastech. La lluvia caía incesante aquella mañana gris, acompañando el estado de ánimo de Mónica Rivas mientras observaba desde la limusina el edificio imponente de Rivastech. Era su primera visita a la compañía desde el funeral de su padre, un evento que no solo había dejado un vacío en su corazón, sino que también había sacudido los cimientos de la empresa que él había construido desde cero. La muerte de Carlos Rivas había sido repentina e inesperada, un ataque cardíaco que se lo llevó sin previo aviso, dejando a Mónica sumida en un torbellino de emociones y responsabilidades. Mientras el coche se detenía frente a las puertas giratorias de vidrio, Mónica respiró hondo. Hoy era el día en que el testamento de su padre sería leído, y con él, se decidiría el futuro de la empresa. Sabía que su vida cambiaría para siempre, pero no estaba preparada para lo que venía. Al entrar en la sala de juntas, un murmullo inquieto llenaba el ambiente. Los miembros de la junta directiva la miraron con expresiones que oscilaban entre la lástima y el escepticismo. Samuel Estrada, el presidente interino de la junta, se levantó para darle la bienvenida con un tono que sonaba más condescendiente que cálido. Señorita Rivas, lamento mucho su pérdida, dijo mientras le ofrecía la mano. Su padre fue un gran hombre, un visionario. Mónica asintió, controlando la rabia que hervía bajo la superficie. Sabía que muchos en esa sala no compartían la admiración de Samuel por su padre. Para ellos, Carlos Rivas había sido un obstáculo para sus propias ambiciones. El abogado de la familia, un hombre mayor de cabello plateado y mirada serena, comenzó a leer el testamento. Las palabras resonaron en la sala como un martillo golpeando un yunque. Dejo el 75% de las acciones de Rivastech a mi única hija, Mónica Rivas. Además, la nombro presidenta ejecutiva de la compañía, con la esperanza de que continúe mi legado y lleve a Rivastech hacia nuevas alturas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica pudo sentir las miradas incrédulas de los presentes clavándose en ella como dagas. Samuel fue el primero en romper el silencio, levantándose de su asiento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es un honor, señorita Rivas, pero creo que todos estamos de acuerdo en que esta decisión es inesperada. Las palabras de Samuel eran cuidadosamente escogidas, pero el mensaje era claro, no confiaban en ella. No confiaban en su capacidad para liderar una multinacional que manejaba miles de millones de dólares y empleaba a más de 20,000 personas alrededor del mundo. Entiendo sus preocupaciones, señor Estrada, respondió Mónica, manteniendo su tono firme. Pero mi padre creía en mí y no pienso defraudarlo. Sin embargo, por dentro, Mónica estaba llena de dudas. Había crecido en la sombra de su padre, admirando su genio, pero nunca había sentido que estuviera a su altura. Aunque había estudiado administración de empresas y tenía títulos de prestigiosas universidades, no tenía la experiencia práctica que muchos en esa sala consideraban esencial. Cuando la reunión terminó, Mónica se retiró a la oficina que alguna vez perteneció a su padre. El aroma de su colonia aún impregnaba el ambiente, mezclado con el inconfundible olor a cuero de los muebles. Se dejó caer en la silla giratoria, mirando el escritorio que ahora era suyo. Fue entonces cuando encontró la primera sorpresa del día. Un sobresellado con su nombre descansaba en un compartimento oculto del escritorio. Lo abrió con manos temblorosas y encontró una carta escrita por su padre. Mónica. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que confío plenamente en ti. Eres más fuerte de lo que crees y más inteligente de lo que imaginas. Sin embargo, quiero advertirte, Rivastech está llena de personas que buscarán derribarte, no porque seas incapaz, sino porque les temen a los cambios que representas. He tomado precauciones para asegurarte de que puedas liderar con éxito, pero habrá momentos en los que necesitarás ir más allá de lo que se espera. Escucha a tu instinto y nunca olvides que el verdadero liderazgo no reside en el poder, sino en la capacidad de inspirar confianza y respeto. Siempre contigo. Papá. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Mónica mientras leía las palabras de su padre. La carta era más que un mensaje, era una advertencia y un llamado a la acción. Esa noche, mientras revisaba los informes financieros y se familiarizaba con los proyectos en curso de Rivastech, Mónica tomó una decisión audaz. Si quería ganarse el respeto de la Junta y proteger el legado de su padre, tendría que entender la empresa desde la raíz. Decidió infiltrarse como una empleada más,
adoptando el papel de una secretaria. Desde esa posición, podría observar de cerca las dinámicas internas y descubrir quién estaba de su lado y quién no. Con esa determinación, Mónica cerró la laptop y miró por la ventana, donde la lluvia seguía cayendo. Era como si el cielo estuviera limpiando el terreno para lo que estaba por venir. Mónica Rivas no sabía exactamente qué le esperaba, pero estaba lista para enfrentarlo. Rivastech sería suya, no solo por herencia, sino porque lucharía por ella con todas sus fuerzas. Humillaciones y desafíos. La mañana siguiente marcó el comienzo de la nueva vida de Mónica como María Valdés, una secretaria recién contratada en Rivastech. Había pasado la noche preparando su transformación, lentes de montura gruesa, ropa discreta y un peinado sencillo que ocultaba su elegancia natural. Su objetivo era claro: mezclarse, ser invisible y observar. Al cruzar las puertas giratorias de Rivastech, un torrente de emociones la invadió. Este edificio, que una vez representó la visión y el legado de su padre, ahora parecía un campo de batalla lleno de caras desconocidas, algunas amigables, otras potencialmente hostiles. Respiró hondo, ajustó sus lentes y caminó hacia la recepción, donde una mujer de rostro severo la recibió con una mirada de hastío. ¿Ya eres la nueva?, preguntó sin entusiasmo mientras revisaba un montón de papeles. Y sí, soy María Valdés, respondió Mónica con voz firme, tratando de ocultar cualquier indicio de nerviosismo. La recepcionista le entregó una carpeta y señaló el ascensor. Piso 15. Habla con el señor Medina, jefe de operaciones. Él te asignará tus tareas. El nombre de Oliver Medina resonó como un eco en su mente. Sabía que Medina era uno de los hombres más influyentes de la empresa, pero también uno de los más temidos. Su ambición desmedida y su carácter intimidante lo convertían en una figura polarizadora. Había escuchado rumores de su rivalidad con su padre, y ahora tendría que enfrentarlo directamente, aunque bajo una identidad falsa. El primer encuentro con Oliver Medina. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Mónica fue recibida por un ambiente cargado de tensión. El piso 15 era un hervidero de actividad, empleados caminando apresurados, teléfonos sonando y pantallas llenas de gráficos y datos. En el centro de todo, en una oficina con paredes de vidrio, estaba Oliver Medina. Al entrar, Mónica sintió el peso de su mirada. Oliver era un hombre alto, de complexión atlética y rostro marcado por la severidad. Sus ojos oscuros parecían escrutarla, como si intentara leer cada uno de sus secretos. «Así que eres la nueva secretaria», dijo sin levantarse de su silla. Su tono era seco, casi despectivo. «Espero que sepas que aquí no toleramos errores». «Haré lo mejor que pueda, señor Medina», respondió Mónica con voz calmada, aunque por dentro sentía como la adrenalina le aceleraba el corazón. «Eso espero». Oliver le lanzó una carpeta gruesa. «Aquí tienes tu primera tarea. Necesito que organices estos informes para la reunión de esta tarde. Y prepara café para todos los asistentes». Mónica asintió, tomó la carpeta y salió de la oficina con el orgullo intacto, aunque sabía que esa era solo la primera de muchas pruebas. Humillaciones cotidianas. El trabajo como secretaria resultó ser más difícil de lo que había anticipado, no por la carga laboral, sino por las constantes humillaciones. Sus compañeros parecían disfrutar menospreciándola. «¿Qué tal, novata? ¿Ya aprendiste a usar la fotocopiadora?», le decía Adriana, una asistente administrativa que siempre encontraba una excusa para burlarse de ella. «Espero que tu café no sea tan insípido como tu estilo, María», comentó Ricardo, un analista que se consideraba el alma de la oficina. Cada comentario mordaz era como una puñalada, pero Mónica se obligaba a sonreír y seguir adelante. No podía permitirse responder o levantar sospechas. Descubrimientos inquietantes. Mientras revisaba los informes que Oliver le había asignado, Mónica comenzó a notar discrepancias. Cifras que no cuadraban, transacciones que parecían fuera de lugar y proyectos que simplemente no tenían sentido financiero. Su instinto le decía que algo andaba mal. Decidió guardar copias de los documentos más sospechosos en una carpeta privada que mantenía oculta en su bolso. Una tarde, mientras trabajaba en la sala de archivos, escuchó una conversación que le heló la sangre. Adriana y Ricardo estaban hablando en voz baja,
pero lo suficiente como para que Mónica pudiera captar fragmentos. Si Oliver se sale con la suya, en un mes estaremos trabajando para los europeos. ¿Y qué hay de la nueva?, preguntó Ricardo. Por favor, apenas sabe dónde está parada. No será un problema. Mónica sintió como su corazón se aceleraba. ¿A qué se referían? ¿Qué significaba trabajando para los europeos? Sabía que debía actuar con cuidado. Si la descubrían, su misión y posiblemente su vida estarían en peligro. La primera amenaza. Esa misma noche, al regresar a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. Su corazón se detuvo por un momento mientras sacaba su teléfono para encender la linterna. Todo estaba revuelto, los cajones abiertos, los papeles tirados por el suelo. Quienquiera que hubiera estado allí no buscaba dinero, sino información. En el espejo del baño, escrito con un pintalabios rojo, había un mensaje que la dejó paralizada. Sabemos quién eres. Detente antes de que sea tarde. Mónica apretó los puños, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Esta era una declaración de guerra, y aunque estaba aterrorizada, no iba a retroceder. Una nueva alianza. A la mañana siguiente, Esteban, un joven analista financiero, se acercó a ella. Había notado sus esfuerzos y parecía genuinamente preocupado por el ambiente hostil en la oficina. Oye, sé que no es fácil ser nuevo aquí. Si necesitas ayuda con algo, puedes contar conmigo, dijo con una sonrisa cálida. Mónica lo miró con cautela, preguntándose si podía confiar en él. Sin embargo, algo en sus ojos le decía que era sincero. Por primera vez desde que inició su plan, sintió que no estaba completamente sola. Una decisión crucial. A pesar de las humillaciones y las amenazas, Mónica sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad. Pero también sabía que el peligro estaba creciendo. Tenía que decidir si seguir adelante sola o aceptar la ayuda de Esteban, arriesgándose a revelar su verdadera identidad. Esa noche, mientras miraba el horizonte de la ciudad desde su ventana, Mónica reafirmó su determinación. No solo estaba luchando por el legado de su padre, sino también por demostrar que era más que capaz de liderar. El juego apenas comenzaba, y Mónica estaba dispuesta a enfrentarlo con todo lo que tenía. Aliados y peligros ocultos. Mónica sabía que las piezas comenzaban a moverse rápidamente en el tablero de Rivastech, y el tiempo para mantener su identidad oculta se acortaba. La amenaza en el espejo de su apartamento había encendido una llama de temor en su interior, pero también fortaleció su resolución. Esta batalla no era solo por el legado de su padre, sino por su propia capacidad de demostrar que era digna de liderar. Sin embargo, no podía hacerlo sola. Esteban, el joven analista financiero que había mostrado interés en ayudarla, parecía ser un aliado prometedor. Pero confiar en alguien significaba correr riesgos, y los riesgos eran algo que Mónica no podía permitirse en ese momento. Una conversación decisiva. En una tarde particularmente agitada en la oficina, Mónica notó que Esteban estaba sentado solo en la cafetería del piso 15, revisando un montón de gráficos con el ceño fruncido. Decidió acercarse. «Hola, Esteban», dijo, intentando sonar casual mientras sostenía una taza de café. Él levantó la mirada y sonrió. «Hola, María. ¿Cómo llevas tu primer par de semanas en este manicomio?» Con algunos raspones, respondió ella con una sonrisa tenue, sentándose frente a él. «Aunque diría que tú pareces estar más agobiado que yo». Esteban suspiró y bajó la voz. «Es este maldito presupuesto. Hay algo raro en los números de los últimos trimestres. Varias partidas no cuadran, y no importa cuántas veces los revise, siempre parece que falta dinero». Mónica sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Podría Esteban ser la clave para conectar las piezas del rompecabezas que había comenzado a armar? Decidió tantear el terreno. ¿Has hablado con alguien más sobre esto?, preguntó con aparente inocencia. Esteban negó con la cabeza. «No quiero que piensen que estoy acusando a alguien sin pruebas. Además, aquí hay gente que parece tener demasiado poder como para que un analista novato se enfrente a ellos». Esa declaración confirmó las sospechas de Mónica. Esteban también estaba comenzando a ver las grietas en el sistema. Quizás,
con la información correcta, podría convertirse en un aliado de confianza. Si necesitas ayuda con algo, cuenta conmigo, dijo finalmente, midiendo sus palabras con cuidado. A veces, es más fácil resolver estas cosas en equipo. Esteban la miró con un destello de gratitud en los ojos. Y gracias, María. Lo tendré en cuenta. Un enemigo que observa. Mientras Mónica y Esteban hablaban, Oliver Medina los observaba desde su oficina de cristal. Aunque no podía escuchar su conversación, la cercanía entre ellos no le pasó desapercibida. Oliver había comenzado a sospechar de María Valdés desde el primer día. Había algo en su comportamiento, una confianza oculta detrás de su apariencia discreta, que no cuadraba. Se está acercando demasiado a Esteban, murmuró Oliver para sí mismo, tamborileando los dedos sobre el escritorio. El jefe de operaciones sabía que Esteban era un analista brillante pero también demasiado honesto, lo cual lo hacía un potencial problema para sus planes. Si María lograba influir en él, podría volverse un obstáculo. Oliver decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. La primera prueba de confianza. Esa noche, Esteban recibió un mensaje anónimo en su correo personal. Si realmente quieres saber qué está pasando con los números, revisa la carpeta etiquetada como Proyecto Z en el servidor interno. Pero ten cuidado. No todos quieren que descubras la verdad. El mensaje no tenía remitente, pero el tono era claro, alguien le estaba ofreciendo una pista, aunque con una advertencia velada. Esteban no sabía qué hacer, pero decidió compartirlo con Mónica al día siguiente. Cuando le mostró el mensaje, Mónica sintió una mezcla de preocupación y emoción. Esta era la primera señal tangible de que alguien dentro de la empresa sabía más de lo que decía. ¿Qué opinas?, preguntó Esteban. Mónica respiró hondo. Sabía que estaban entrando en terreno peligroso, pero si quería desenmascarar a Oliver y a sus cómplices, necesitaban seguir esa pista. Y creo que deberíamos revisar esa carpeta. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si alguien está dispuesto a enviar una advertencia, es porque esto podría ser más grande de lo que imaginamos. El acceso prohibido. Esa misma noche, Mónica y Esteban se quedaron en la oficina después de que la mayoría de los empleados se habían ido. Usando las credenciales de Esteban, accedieron al servidor interno y encontraron la carpeta Proyecto Z. Lo que descubrieron los dejó helados. La carpeta contenía contratos falsificados, correos electrónicos que revelaban negociaciones secretas con una empresa extranjera y registros de transferencias de dinero a cuentas en paraísos fiscales. Todo apuntaba a un esquema de corrupción y espionaje corporativo encabezado por Oliver Medina. Pero antes de que pudieran profundizar más, las luces de la oficina parpadearon y se apagaron. Un frío silencio invadió el piso 15. ¿Qué está pasando?, susurró Esteban, mientras cerraba apresuradamente la carpeta en su laptop. Y creo que alguien sabe que estamos aquí, respondió Mónica, sintiendo un nudo en el estómago. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Alguien estaba acercándose. Esteban apagó la computadora y señaló una puerta lateral que conducía a la sala de archivos. «Rápido, por aquí», y dijo, tomando a Mónica de la mano. Se escondieron entre las estanterías mientras los pasos se detenían justo fuera de la sala. Mónica contuvo la respiración mientras una figura oscura pasaba frente a la puerta, proyectando una sombra aterradora en la pared. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Esteban y Mónica intercambiaron una mirada cargada de tensión y entendieron que estaban en peligro real. Un aliado bajo sospecha. Al día siguiente, Esteban recibió una llamada de Oliver Medina. «Quiero verte en mi oficina ahora mismo», dijo Oliver con un tono glacial. Cuando Esteban entró, Oliver lo miró fijamente. «He notado que has estado trabajando más horas de las que deberías. ¿Hay algo que quieras decirme?». Esteban negó con la cabeza, tratando de mantener la calma. «Solo estoy intentando ponerme al día con algunos informes». Oliver esbozó una sonrisa fría. «Eso espero. Porque si descubro que estás involucrándote en cosas que no te conciernen, las consecuencias no serán agradables». La decisión de Mónica. Esa noche, Mónica supo que ya no podía actuar sola. Esteban había demostrado ser leal y capaz,
Pero el peligro que enfrentaban era mayor de lo que ambos habían anticipado. Si querían desenmascarar a Oliver, necesitarían más aliados, pero eso también significaba exponerse aún más. Mientras miraba la ciudad desde su ventana, Mónica tomó una decisión: arriesgarse y confiar en Esteban plenamente, revelándole su verdadera identidad. Era un paso peligroso, pero también el único que podía llevarlos a la victoria. Mañana le diré quién soy, murmuró para sí misma, sintiendo como la adrenalina y la ansiedad la invadían al mismo tiempo. La batalla apenas comenzaba, y las piezas en el tablero estaban a punto de moverse de una manera que cambiaría el destino de Rivastech para siempre. La red de corrupción. La tensión en Rivastech se volvía casi tangible. Mónica sentía que la máscara de María Valdés comenzaba a resquebrajarse, y cada día que pasaba era un paso más cerca de que su identidad fuera descubierta. Sin embargo, el descubrimiento de los documentos incriminatorios en la carpeta Proyecto Z había confirmado que Oliver Medina no era solo un jefe de operaciones ambicioso, sino también el cerebro detrás de una red de corrupción que estaba desangrando a la empresa desde dentro. Mónica sabía que, para derribarlo, necesitaría más que las pruebas iniciales. Debía encontrar el núcleo de esa red y exponerlo antes de que Oliver pudiera destruir cualquier evidencia. Revelación y confianza. La decisión de confiar en Esteban no había sido fácil. Pero después de lo que habían vivido juntos, Mónica supo que no podía continuar sola. Esa mañana, mientras ambos se reunían en una cafetería lejos de las oficinas, decidió contarle la verdad. Esteban, necesito que me escuches sin interrumpir, dijo Mónica con seriedad, sus ojos reflejando la tensión que llevaba dentro. Él asintió, algo desconcertado. Mi verdadero nombre no es María Valdés. Soy Mónica Rivas, la hija del fundador de Rivastech y la actual dueña de la empresa. Esteban parpadeó, sorprendido, y luego se inclinó hacia adelante, susurrando. ¿Estás diciendo que todo este tiempo has estado infiltrada? Mónica asintió y le explicó su plan, la falta de confianza de la junta directiva y la necesidad de descubrir quién estaba traicionando a la empresa. Cuando terminó, Esteban parecía asimilar la información con una mezcla de incredulidad y admiración. «Que eres más valiente de lo que pensé», dijo finalmente. «Pero esto es peligroso, Mónica. Oliver no es alguien con quien jugar». «Que lo sé, Esteban. Pero no puedo detenerme ahora. Si tú estás dispuesto a seguir ayudándome, juntos podemos desmantelar esta red». Después de un momento de reflexión, Esteban asintió. «Estoy contigo». El núcleo de la corrupción. Con la alianza reforzada, Mónica y Esteban comenzaron a trazar un plan más elaborado para desenmascarar a Oliver y su red. Una de las claves estaba en los correos electrónicos que habían encontrado en la carpeta Proyecto Z. Los mensajes revelaban nombres en clave y transacciones sospechosas, pero necesitaban saber quiénes estaban detrás de esos alias. La investigación los llevó a descubrir que Oliver no actuaba solo. Había varios empleados de alto rango involucrados, incluidos miembros de la junta directiva. Los documentos mostraban un patrón claro: Oliver y sus cómplices estaban vendiendo secretos tecnológicos de Rivastech a una empresa extranjera, Zenith Corp, a cambio de jugosas sumas de dinero y promesas de altos puestos en caso de que Rivastech colapsara. Pero había algo más inquietante. Uno de los nombres en clave aparecía en casi todas las transacciones. Cíclope. Quienquiera que fuera, parecía ser el enlace principal entre Oliver y Zenith Corp. Un encuentro en las sombras. Una noche, mientras revisaban los documentos en la casa de Esteban, Mónica recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Sabes demasiado. Si quieres mantenerte con vida, abandona esto ahora. Mónica mostró el mensaje a Esteban, quien apretó los labios con preocupación. Están empezando a darse cuenta de que nos estamos acercando. Esa misma noche, mientras Esteban dormía en el sofá, Mónica decidió tomar un riesgo. Usando las credenciales que habían encontrado en uno de los correos de Oliver, accedió al servidor interno de Rivastech desde la laptop de Esteban. Descubrió una nueva carpeta llamada Operación Eclipse. Al abrirla, encontró un archivo de audio grabado durante una reunión secreta. La voz de Oliver era inconfundible. No podemos permitir que nadie descubra nuestra conexión con Zenith Corp. Si alguien se entromete, nos encargaremos de ellos.
y asegúrense de que Cíclope esté listo para limpiar cualquier rastro. El audio era prueba suficiente para implicar a Oliver, pero también era una confirmación escalofriante de que estaban en peligro real. El espía interno. Al día siguiente, Mónica y Esteban decidieron ampliar su equipo. Necesitaban a alguien dentro del departamento de TI que pudiera ayudarlos a rastrear las transferencias de dinero y las comunicaciones de Oliver. Esteban sugirió a Sofía, una experta en ciberseguridad conocida por su integridad y habilidades. Cuando se reunieron con ella en un café, Sofía los escuchó en silencio mientras explicaban la situación. Finalmente, ella cruzó los brazos y dijo: "Y si todo esto es cierto, estamos hablando de un crimen de proporciones enormes. Estoy dentro, pero necesitamos cubrir nuestras huellas. Oliver tiene ojos en todas partes". Sofía no tardó en encontrar pruebas adicionales, grabaciones de reuniones virtuales, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales y un calendario que mostraba una reunión próxima entre Oliver y un representante de Zenith Corp. El enfrentamiento cercano. Mientras Sofía trabajaba en su computadora en la casa de Esteban, alguien golpeó la puerta con fuerza. «Ve, Esteban, abre. Sé que estás ahí». Era la voz de Oliver. Mónica sintió que su corazón se detenía. Esteban hizo un gesto para que se escondieran, y mientras Sofía y Mónica se ocultaban en un cuarto trasero, él abrió la puerta. Oliver entró, sus ojos recorriendo la sala como un depredador. «¿Qué he oído que has estado haciendo horas extras, Esteban? Me pregunto si estás trabajando en algo que no deberías». «Solo estoy intentando mejorar los informes de rentabilidad», respondió Esteban con calma, aunque su mano temblaba ligeramente. Oliver lo miró fijamente antes de sonreír de manera amenazante. «Le espero que sea así. Porque si descubro que alguien está hurgando en mis asuntos, las cosas se pondrán muy feas». Cuando Oliver se fue, Esteban cerró la puerta con fuerza, su respiración acelerada. «Tenemos que actuar rápido. Oliver está cerca de descubrirnos». El próximo paso. Mónica sabía que el tiempo se agotaba. Con las pruebas recopiladas, estaban listos para exponer la red de corrupción, pero necesitaban hacerlo de manera estratégica. No solo se trataba de proteger a Rivastech, sino también de protegerse a ellos mismos. «Debemos ir a la junta directiva, pero no sin asegurar que tenemos suficiente respaldo», dijo Mónica con determinación. «Esto no es solo un enfrentamiento, es una guerra». Con Esteban y Sofía a su lado, Mónica se preparó para el siguiente movimiento. La red de corrupción estaba al descubierto, pero derribarla requeriría una jugada maestra que pondría todo en juego. El destino de Rivastech y sus vidas estaban en la balanza, y la adrenalina de lo que estaba por venir hacía que cada momento se sintiera como una eternidad. Bajo amenaza. El ambiente en Rivastech era un campo minado. Cada día que Mónica entraba al edificio como María Valdés, sentía que las paredes se cerraban un poco más. La red de corrupción liderada por Oliver Medina estaba acorralada, pero su reacción ante las sospechas había sido tan rápida como brutal. Esteban y Sofía habían logrado reunir evidencia contundente, transferencias bancarias fraudulentas, comunicaciones encriptadas entre Oliver y Zenith Corp, y grabaciones que vinculaban directamente a varios miembros de la Junta con el esquema. Sin embargo, las amenazas anónimas que Mónica había recibido se intensificaron, dejando claro que no se detendrían ante nada para protegerse. La amenaza directa. Una tarde, mientras Mónica salía de la oficina tras una reunión tensa con Oliver, encontró un sobre blanco pegado al parabrisas de su auto. El sobre, marcado con un simple símbolo de un ojo, contenía una sola hoja con las palabras: «Sabemos quién eres, Mónica. Renuncia al juego o atente a las consecuencias». Su respiración se aceleró mientras miraba a su alrededor, buscando señales de quien podría haber dejado la nota. El estacionamiento estaba vacío, excepto por las cámaras de seguridad que probablemente Oliver controlaba. Mónica llamó de inmediato a Esteban, quien llegó en menos de 20 minutos. «Que esto ya no es solo una cuestión corporativa», dijo él, sosteniendo la nota con guantes para evitar dejar huellas. «Esto es personal». Esteban insistió en que debía aumentar su seguridad, pero Mónica sabía que cualquier movimiento evidente alertaría a Oliver. En cambio, decidió actuar con más cautela,
enfocándose en mantener su tapadera mientras aceleraba el plan para exponer la red de corrupción. Un encuentro inesperado. Esa noche, mientras revisaba los archivos en casa de Esteban, se escuchó un ruido en la puerta principal. Sofía, quien estaba trabajando en su computadora portátil, levantó la vista, alerta. Esteban se acercó a la puerta lentamente, pero antes de que pudiera mirar por la mirilla, alguien rompió la ventana de la sala. ¡Al suelo!, gritó Mónica mientras el cristal se hacía añicos. Un hombre enmascarado entró, buscando algo. Esteban se abalanzó sobre él, y en el forcejeo, la máscara cayó, revelando el rostro de uno de los empleados de Rivastech que trabajaba directamente bajo Oliver. «Lo tengo», y gritó Sofía mientras sujetaba el brazo del hombre, permitiendo que Esteban lo inmovilizara. «¿Quién te envió?», demandó Mónica, acercándose con una lámpara que había agarrado en el caos. El hombre sonrió, una mueca fría y calculadora. «No necesitas saberlo. Pero deberías dejar este juego, Rivas. Oliver no perdona, y menos a alguien como tú». Antes de que pudieran sacar más información, el hombre usó un gas irritante oculto en su chaqueta, cegándolos temporalmente y escapando en la confusión. Aumentan las apuestas. La intrusión dejó claro que Oliver sabía más de lo que parecía, y Mónica entendió que su tiempo se estaba agotando. Al día siguiente, decidió infiltrarse en la oficina de Oliver para buscar pruebas adicionales. Usando una tarjeta de acceso robada por Sofía, logró entrar a su despacho después de horas laborales. Cada cajón que revisaba estaba lleno de documentos cuidadosamente organizados, pero un doble fondo en el escritorio reveló algo aún más importante: un disco duro externo etiquetado como confidencial. Mientras copiaba los archivos al portátil de Sofía, el sonido de pasos en el pasillo la congeló. Oliver estaba de regreso, acompañado por dos de sus guardaespaldas. Mónica apenas logró ocultarse detrás de una estantería cuando entraron. «¿Qué tan segura está nuestra operación?», preguntó Oliver con su tono autoritario. «Todo está bajo control, señor», respondió uno de los hombres. «Pero necesitamos manejar a María Valdés, parece estar demasiado interesada en usted». «Y déjela tranquila, por ahora», respondió Oliver. «Primero, asegurémonos de que no haya fugas en la junta. Los planes con Zenith Corp están en la recta final». Mónica sintió que su corazón se aceleraba. Oliver estaba tan cerca de completar su traición, y ella necesitaba actuar rápido. Cuando finalmente se fueron, Mónica salió de su escondite, con el disco duro firmemente en su mano. El primer golpe. De vuelta en casa de Esteban, Sofía analizó los archivos del disco duro y encontró contratos firmados entre Oliver y Zenith Corp, pagos a cuentas offshore y una lista de nombres que incluía a algunos de los miembros más influyentes de la junta directiva. «Y esto es suficiente para llevarlo ante la justicia», dijo Sofía. «Pero si no lo presentamos estratégicamente, Oliver podría negar todo y destruir las pruebas». Mónica sabía que no podía confiar únicamente en la policía. Oliver tenía conexiones y dinero suficiente para manipular el sistema. Necesitaban un plan más elaborado. Un juego de intimidación. A medida que se acercaba la próxima reunión de la junta, Oliver incrementó su acoso. Mónica comenzó a notar personas siguiéndola, llamadas extrañas en su teléfono y mensajes crípticos que aparecían en su correo electrónico. Una noche, su apartamento fue allanado, dejando todo patas arriba. Lo único que encontraron intacto fue una nota clavada en la pared. Última advertencia. Esto no la detuvo. Si algo, fortaleció su resolución. Llamó a Esteban y Sofía, quienes se reunieron con ella para perfeccionar los últimos detalles de su plan. «Vamos a usar la propia arrogancia de Oliver contra él», dijo Mónica, su voz cargada de determinación. «Vamos a exponerlo frente a toda la junta, pero primero debemos asegurarnos de que no pueda escapar». Preparativos finales. Mónica contactó a un equipo de investigadores privados que había contratado en secreto, asegurándose de que todas las pruebas estuvieran aseguradas y listas para presentarse en la reunión de la junta. También planeó que varios medios de comunicación recibieran las pruebas de manera simultánea, garantizando que Oliver no pudiera silenciar la verdad. Sin embargo, sabía que el riesgo era más alto que nunca. Oliver no era solo un hombre ambicioso, era peligroso.
y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger su operación. En los días previos a la reunión, Mónica dormía poco, su mente dividida entre el miedo y la determinación. Su máscara de María Valdés estaba a punto de caer, y el enfrentamiento con Oliver sería inevitable. Pero, mientras miraba su reflejo en el espejo la noche anterior, se dijo a sí misma: no soy solo una Rivas. Soy una guerrera. El camino a la verdad estaba lleno de amenazas y desafíos, pero Mónica estaba lista para enfrentarlos con todo lo que tenía. La máscara se desmorona. Mónica sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Las pruebas contra Oliver Medina y sus cómplices eran contundentes, pero exponerlas implicaba poner en riesgo su identidad, algo que hasta ahora había protegido con uñas y dientes. El tiempo para actuar como María Valdés había terminado. Para salvar Rivastech y honrar el legado de su padre, tendría que mostrarse tal como era. El amanecer de un día decisivo. El sol apenas despuntaba cuando Mónica llegó a Rivastech. Se había vestido con un atuendo sencillo, el uniforme de secretaria que había usado durante semanas, pero esta vez se veía diferente. Sus ojos reflejaban una determinación de acero, y su postura denotaba el peso de la responsabilidad que cargaba. Antes de entrar al edificio, recibió un mensaje de Esteban. Estamos listos. Los investigadores tienen todo preparado. La junta será tu escenario, pero Oliver no va a rendirse fácilmente. Mónica guardó el teléfono y respiró hondo. Tenía miedo, pero no iba a dejar que eso la detuviera. La junta se convoca. La reunión de la junta directiva comenzó a media mañana. Oliver, como jefe de operaciones, estaba en la cabecera de la mesa, irradiando confianza. Había rumores de que esa misma reunión serviría para decidir si Mónica, como heredera, sería apartada definitivamente de la compañía. Cuando María Valdés entró en la sala, cargando una bandeja con café para los directivos, Oliver apenas le prestó atención. Mónica observó cómo los miembros de la junta charlaban entre ellos, algunos mostrando una clara incomodidad, probablemente conscientes de las actividades ilícitas que habían cometido junto a Oliver. Comencemos, dijo Oliver, golpeando la mesa ligeramente para llamar al orden. Hoy discutiremos los resultados del último trimestre y tomaremos decisiones cruciales sobre el futuro de la compañía. La voz de Oliver era firme, casi arrogante. Pero justo cuando comenzaba a exponer su presentación, Mónica interrumpió. Disculpen, señores, pero creo que es hora de cambiar el orden del día, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa y quitándose las gafas que usaba como parte de su disfraz. Los directivos la miraron confundidos, pero Oliver se quedó inmóvil. Su rostro, normalmente controlado, mostró una breve expresión de sorpresa que rápidamente intentó ocultar. ¿Qué significa esto?, preguntó Oliver, con un tono cortante. Mónica enderezó la espalda y dejó que su verdadera identidad brillara. Soy Mónica Rivas, hija de Alejandro Rivas y heredera legítima de esta compañía. Y estoy aquí para exponer lo que realmente está ocurriendo en Rivastech. El enfrentamiento directo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Algunos miembros de la junta miraban a Mónica con incredulidad, otros con miedo, conscientes de lo que sus palabras podrían significar. Oliver, sin embargo, recuperó rápidamente la compostura. Esto es ridículo, dijo, esbozando una sonrisa sarcástica. ¿Qué clase de juego estás intentando, Mónica? No tienes pruebas de nada. Mónica lo miró fijamente, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. ¿Pruebas? Las tengo todas, Oliver. Tus transacciones bancarias ilegales, tus contratos con Zenith Corp, las comunicaciones que incriminan a varios de los aquí presentes. Todo ha sido documentado y entregado a un equipo de investigadores privados. Esteban y Sofía, que habían estado esperando fuera de la sala, entraron en ese momento, cargando carpetas llenas de documentos y un proyector portátil. Esteban conectó el proyector y comenzó a mostrar imágenes y grabaciones en la pantalla. Estas son las pruebas, dijo Esteban, con voz firme. Oliver Medina y sus cómplices han estado vendiendo información confidencial de Rivastech a Zenith Corp, poniendo en peligro la estabilidad de la compañía. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar, y algunos incluso se levantaron de sus asientos, nerviosos. Oliver, por su parte,
Mantenía una expresión tensa, pero no decía nada. Un movimiento desesperado. Cuando quedó claro que las pruebas eran irrefutables, Oliver decidió actuar. Se levantó de su asiento y comenzó a aplaudir lentamente, un gesto lleno de sarcasmo. Bien jugado, Mónica. Pero me temo que has subestimado mi capacidad de prever tus movimientos. De repente, 2 hombres de seguridad irrumpieron en la sala, posicionándose detrás de Mónica y Esteban. Oliver sacó su teléfono y mostró un video que había grabado previamente. En él, se veía a Mónica entrando al despacho de Oliver en medio de la noche, manipulando sus archivos. Esto, señores, es un delito. Incluso si es la hija del fundador, no tiene derecho a irrumpir en mi oficina. La evidencia que ha presentado fue obtenida de manera ilegal. Mónica sintió que el aire se hacía más pesado. Oliver había preparado un contraataque, pero no estaba dispuesta a rendirse. Esa grabación no cambia los hechos, dijo con voz firme. Y ya he enviado copias de toda la evidencia a los medios de comunicación. Incluso si intenta silenciarme aquí, la verdad saldrá a la luz. El punto de quiebre. Oliver, viendo que su plan fallaba, perdió los estribos. Golpeó la mesa con fuerza y señaló a Mónica. Que eres una mocosa arrogante que no entiende cómo funciona este mundo. Antes de que pudiera continuar, uno de los investigadores privados contratados por Mónica entró en la sala acompañado de 2 policías. Oliver Medina queda arrestado bajo sospecha de corrupción, fraude corporativo y conspiración para espionaje industrial. Oliver intentó resistirse, pero los oficiales lo esposaron y lo escoltaron fuera de la sala. Los miembros de la junta, incrédulos, comenzaron a alejarse, temerosos de ser los siguientes en ser señalados. La victoria de Mónica. Con Oliver fuera del camino, Mónica se dirigió a los miembros restantes de la junta. Sé que muchos de ustedes dudaban de mí. Y lo entiendo. Pero quiero que sepan que estoy aquí para proteger el legado de mi padre y garantizar que Rivastech siga siendo una compañía íntegra. La sala quedó en silencio por un momento, hasta que uno de los miembros más antiguos se levantó y aplaudió. Poco a poco, los demás lo siguieron, reconociendo el valor de Mónica. La máscara había caído, pero Mónica no solo había expuesto la verdad. También había demostrado que era la líder que Rivastech necesitaba. El enfrentamiento final. El ambiente en Rivastech era tenso, como una cuerda tirante a punto de romperse. Aunque Oliver Medina había sido arrestado, Mónica sabía que su misión estaba lejos de terminar. Había detectado movimientos extraños en las cuentas de la empresa, pruebas de que alguien más estaba detrás de la red de corrupción, moviendo los hilos desde las sombras. El enfrentamiento con Oliver había sido solo el comienzo. La sombra de un nuevo enemigo. Mónica estaba en su oficina improvisada, rodeada de documentos y reportes financieros que Esteban y Sofía le habían ayudado a recolectar. Cada nueva pieza de evidencia apuntaba a un nombre inquietante: Zenith Corp. Esa misteriosa compañía competidora no solo estaba absorbiendo información confidencial, sino que parecía tener acceso directo a los sistemas internos de Rivastech. Esto no es solo un caso de corrupción interna, dijo Esteban, mirando un informe en su computadora. Es espionaje industrial de alto nivel. Si no cerramos la brecha, no solo perderemos dinero, sino toda la tecnología de punta que tu padre desarrolló. Mónica apretó los puños. Su padre había dedicado su vida a construir Rivastech, y ahora todo corría peligro. No voy a dejar que destruyan su legado. Si Zenith Corp está detrás de esto, iremos tras ellos. Una trampa peligrosa. La siguiente noche, Mónica recibió un mensaje anónimo. Era una invitación para una reunión secreta en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. El remitente prometía revelar la identidad del verdadero líder detrás de Zenith Corp y ofrecer pruebas suficientes para destruir su operación. Esto podría ser una trampa, advirtió Sofía, preocupada. No podemos confiar en nadie en este momento. Mónica asintió, consciente del riesgo, pero estaba decidida. Es nuestra mejor oportunidad. Si tienen algo contra nosotros, lo enfrentaremos juntos. Esteban, quien no iba a permitir que Mónica enfrentara el peligro sola, insistió en acompañarla. Prepararon todo: cámaras ocultas, micrófonos, y un equipo de respaldo en caso de que algo saliera mal.
El encuentro en la penumbra. El edificio abandonado era frío y lúgubre, iluminado solo por un par de luces fluorescentes que parpadeaban. Mónica y Esteban entraron al lugar, alerta a cualquier movimiento sospechoso. De repente, una voz grave resonó desde las sombras. Mónica Rivas. Has sido más astuta de lo que imaginamos. Un hombre alto, vestido con un impecable traje negro, emergió de la oscuridad. Su rostro era desconocido, pero su aura exudaba poder y peligro. Soy Ricardo Zamora, CEO de Zenith Corp. Supongo que ya sabías que estaba detrás de todo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Mónica, sin mostrar miedo. ¿Qué ganas destruyendo Rivastech? Ricardo sonrió con frialdad. Lo que siempre he querido, poder absoluto. Tu padre me negó un contrato que habría cambiado mi vida. Así que decidí tomar todo lo que me negó. Mónica lo miró con desprecio. Tu venganza no te llevará a ninguna parte. Eso lo veremos, respondió Ricardo, señalando con un gesto a dos hombres armados que salieron de la penumbra, apuntándoles con pistolas. La escalada de tensión. Esteban, que había estado calculando cada movimiento, aprovechó un momento de distracción para activar una alarma en su reloj, alertando al equipo de respaldo. Pero el sonido también llamó la atención de los guardias de Ricardo, quienes los rodearon rápidamente. Creías que podías ganar este juego, dijo Ricardo, acercándose a Mónica, pero olvidaste que yo siempre voy un paso adelante. En ese instante, el lugar se llenó de luces cegadoras y el ruido ensordecedor de helicópteros. Era el equipo de seguridad contratado por Mónica, liderado por Sofía, quien había estado monitoreando todo desde lejos. ¡Al suelo!, y gritó Sofía, entrando al edificio con un equipo táctico armado. El caos se desató. Los guardias de Ricardo intentaron resistirse, pero fueron superados rápidamente por el equipo de Mónica. Ricardo, acorralado, intentó escapar, pero Esteban lo interceptó, bloqueando su salida. Cara a cara con el villano. Ricardo, derrotado, miró a Mónica con una mezcla de ira y admiración. Y eres más parecida a tu padre de lo que pensé. Mónica lo enfrentó con la cabeza en alto. No solo soy como mi padre. Soy mejor. Y nunca permitiré que alguien como tú destruya lo que él construyó. En ese momento, llegaron las autoridades, arrestando a Ricardo y a sus cómplices. La evidencia que Esteban y Mónica habían recopilado fue suficiente para incriminar a Zenith Corp y poner fin a su red de corrupción y espionaje. El momento de la verdad. De vuelta en Rivastech, Mónica convocó una reunión general para todos los empleados. De pie en el escenario principal, habló con voz firme pero emotiva. Hoy quiero agradecerles a todos los que han luchado por esta compañía. Juntos hemos enfrentado uno de los desafíos más grandes en nuestra historia, pero salimos victoriosos. Esto no solo es un triunfo para Rivastech, sino para cada uno de ustedes que cree en el poder de la integridad y el trabajo duro. El aplauso fue ensordecedor. Por primera vez desde que asumió el liderazgo, Mónica sintió que había ganado la confianza de su gente. El inicio de una nueva era. Aunque el enfrentamiento con Zenith Corp había terminado, Mónica sabía que la lucha por mantener Rivastech a flote apenas comenzaba. Pero esta vez, no estaba sola. Con Esteban, Sofía, y un equipo leal a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Había demostrado que era una líder fuerte, valiente, y digna del legado de su padre. Ahora, estaba lista para construir un futuro aún más brillante para Rivastech y todos los que creían en ella. Renacer como líder. El sol se levantaba sobre el horizonte de la ciudad, arrojando su luz sobre las torres de vidrio de Rivastech. La noche anterior había marcado un punto de inflexión en la vida de Mónica Rivas y en el destino de la empresa. Ricardo Zamora y su red de corrupción habían caído, pero la victoria no había llegado sin un precio. Mónica había enfrentado traiciones, amenazas, y había arriesgado su vida para proteger el legado de su familia. Ahora, era el momento de reconstruir, liderar y demostrar que ella no solo había sobrevivido, sino que había renacido como una líder indomable. Un comienzo marcado por decisiones difíciles. El consejo directivo se reunió en una sala de juntas que irradiaba tensión. Los rostros serios de los accionistas reflejaban el impacto de las recientes revelaciones.
Mónica, ahora sentada al final de la mesa, no era la misma joven insegura que ellos habían subestimado semanas atrás. Su postura era firme, su mirada determinada. Señores, comenzó Mónica, rompiendo el silencio, lo que hemos vivido en las últimas semanas no define el futuro de Rivastich. Nuestra compañía es más fuerte que cualquier conspiración. Pero para avanzar, necesitamos tomar decisiones difíciles. La propuesta de Mónica era clara: implementar una reestructuración total. Esto significaba auditar cada departamento, despedir a los empleados implicados en la corrupción, y redefinir los valores fundamentales de la empresa. Aunque algunos miembros del consejo mostraron resistencia inicial, la evidencia presentada por Mónica y Esteban los convenció de que era la única manera de recuperar la confianza de los inversionistas y el mercado. El respaldo de los empleados. Mientras tanto, Mónica sabía que ganarse el respeto de los empleados era igual de importante que enfrentar al consejo. Decidió hablar directamente con ellos en un evento abierto en el auditorio principal. Subió al escenario, con una mezcla de nervios y determinación. Las caras que la miraban eran las mismas que habían mostrado desprecio por ella como la nueva secretaria. Sin embargo, esta vez, todo era diferente. Sé que muchos de ustedes tienen dudas sobre mi capacidad para liderar esta empresa, comenzó, con una sinceridad que capturó la atención de todos. Y tienen razón en cuestionarlo. Cuando llegué aquí, era una extraña para ustedes. Pero hoy, después de lo que hemos enfrentado juntos, quiero decirles algo con absoluta claridad: estoy aquí para luchar por Rivastich y por cada uno de ustedes. El auditorio estalló en aplausos. Mónica sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que la emoción la detuviera. Que esto no es solo mi empresa. Es nuestra empresa. Vamos a reconstruirla juntos, con integridad, innovación y compromiso. Si están conmigo, este es el momento de demostrarlo. La reconstrucción, sangre, sudor y estrategia. Mónica y su equipo, liderado por Esteban y Sofía, se sumergieron en el titánico esfuerzo de limpiar la reputación de Rivastich. Los días eran largos y las noches más aún, pero cada sacrificio valía la pena. Juntos implementaron un sistema de transparencia que incluía reportes abiertos de todas las decisiones financieras y reuniones periódicas con los empleados para mantenerlos informados. Esteban, que había demostrado ser un aliado invaluable, se encargó de optimizar los procesos financieros, mientras Sofía lideraba un equipo de ciberseguridad para evitar futuros intentos de espionaje. Mónica, por su parte, no se limitó a dirigir desde su oficina. Pasaba horas recorriendo los departamentos, escuchando las preocupaciones de los empleados y motivándolos con su ejemplo. La batalla final en el mercado. Mientras Rivastich comenzaba a recuperar su estabilidad interna, un nuevo desafío apareció. Zenith Corp, a pesar del arresto de Ricardo Zamora, seguía operando bajo un nuevo liderazgo. En un intento desesperado por mantenerse a flote, lanzaron al mercado un producto basado en tecnología robada de Rivastich, desafiando directamente la innovación de la compañía. No podemos dejar que se salgan con la suya, dijo Mónica durante una reunión de emergencia. Este es el momento de demostrarle al mundo que Rivastich es imparable. El equipo trabajó día y noche para lanzar una versión mejorada del mismo producto, esta vez con características exclusivas que destacaban la verdadera innovación de la empresa. Mónica lideró una campaña de marketing agresiva, utilizando su historia personal como ejemplo de resiliencia y liderazgo. La respuesta del mercado fue abrumadora. Las acciones de Rivastich subieron de manera exponencial, mientras que Zenith Corp sufrió un golpe devastador. El reconocimiento de una líder. Días después del triunfo en el mercado, Mónica fue invitada a un evento de la industria tecnológica, donde recibió un premio por su liderazgo transformador. De pie frente a una multitud de empresarios y periodistas, tomó el micrófono con humildad. Este reconocimiento no es solo para mí. Es para todos los que creyeron en el poder de la verdad y la determinación. Lo que enfrentamos no fue fácil, pero me enseñó algo invaluable: el liderazgo no se trata de estar en la cima, sino de estar al servicio de los demás. Los aplausos resonaron en la sala. Mónica miró a Esteban y Sofía, quienes sonrieron orgullosos desde la primera fila. Un nuevo capítulo. En los meses que siguieron, Rivastich no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevos niveles de éxito. Mónica, ahora respetada y admirada,
se convirtió en un símbolo de fortaleza en la industria. Sin embargo, sabía que el verdadero éxito no radicaba en el poder o el dinero, sino en la capacidad de inspirar y empoderar a otros. Había renacido como líder, pero también como mujer, con una confianza y claridad que nunca había sentido antes. El legado de su padre estaba en buenas manos, y el futuro de Rivastech era más brillante que nunca. La historia de Mónica Rivas no es solo la de una mujer que hereda una empresa y lucha por ganarse el respeto de una junta escéptica, sino que es un reflejo profundo de los retos y las lecciones que cada individuo debe enfrentar en su vida personal y profesional. A lo largo de este relato, no solo se exploran los temas de liderazgo, poder y corrupción, sino también de identidad, resiliencia, sacrificio y, sobre todo, la capacidad de renacer frente a las adversidades más intensas. La evolución del liderazgo, de la inseguridad al empoderamiento. Al inicio de la historia, Mónica es presentada como una joven millonaria que, por el solo hecho de su apellido, es considerada una figura incapaz de liderar una multinacional. La percepción de los demás hacia ella está teñida por su juventud y su falta de experiencia visible. En su interior, Mónica se enfrenta a las inseguridades inherentes a esta imagen preconcebida que la sociedad le impone. Sin embargo, a medida que avanza la trama, ella comienza a derribar estas barreras. Es importante señalar que el liderazgo de Mónica no nace de una posición de privilegio, sino de una serie de desafíos y decisiones difíciles que la empujan a confrontarse con sus propios temores y limitaciones. Cuando decide hacerse pasar por secretaria para desvelar los secretos ocultos de la empresa, Mónica da un paso audaz, un salto de fe hacia lo desconocido que marca el inicio de su verdadera transformación. Esta decisión no es simplemente una estrategia de espionaje, sino una declaración de principios. Para liderar, primero hay que comprender profundamente las dinámicas internas de cualquier organización. Mónica aprende que un líder no es alguien que se pone por encima de los demás, sino quien es capaz de ver la esencia de lo que ocurre en las entrañas de la empresa. Este tipo de liderazgo no es vertical, sino horizontal, y se fundamenta en el conocimiento y la empatía. En lugar de tomar decisiones desde una posición de distancia, Mónica se adentra en los rincones más oscuros de Rivastech, enfrentándose a humillaciones y poniéndose en el mismo nivel que aquellos que, en su arrogancia, la menospreciaron. De ahí surge una de las lecciones más poderosas de la historia. El liderazgo genuino no busca ser admirado, sino transformador. La corrupción, un reflejo de la lucha entre la integridad y el poder. Otro tema central de la historia es la corrupción que se desvela dentro de Rivastech. La empresa que inicialmente parecía ser un modelo de éxito y progreso se revela como un campo de juego lleno de intereses personales, traiciones y manipulaciones. Oliver Medina, el jefe de operaciones, simboliza esa lucha interna entre el poder legítimo y el poder obtenido a través de medios oscuros. La red de corrupción no es solo un mal dentro de la empresa, sino una representación de cómo el poder puede distorsionar la moral y la ética de las personas. Mónica descubre que el verdadero peligro no radica solo en los hechos delictivos, sino en las mentalidades que los permiten. Las personas involucradas en la conspiración, que parecen tener todo bajo control, se enfrentan a la verdad de que su ambición desmedida los lleva a una espiral autodestructiva. Este conflicto subraya una reflexión universal. En la búsqueda del poder, la integridad es la primera víctima, y las consecuencias de abandonar principios sólidos siempre son inevitables. Al desvelar la red de corrupción y exponerla al público, Mónica no solo limpia el nombre de la empresa, sino que lanza un mensaje más profundo sobre la importancia de mantener los valores éticos, incluso cuando el poder o el dinero parecen ser los incentivos más atractivos. A través de su acción, ella subraya la idea de que la justicia no es una cuestión de venganza, sino de restaurar el equilibrio cuando se ha violado el principio de la equidad. Resiliencia, la fuerza para superar las adversidades. La resiliencia de Mónica es, sin duda, una de las características más notables de su viaje. A lo largo de la historia, ella enfrenta desafíos que pondrían a prueba incluso al más fuerte de los individuos. Desde el desprecio inicial de la Junta hasta las amenazas de muerte y la constante desconfianza de quienes la rodean. Sin embargo, en lugar de ceder ante la presión, Mónica se fortalece con cada adversidad. La humillación se convierte en la base de su empoderamiento, y las amenazas en el motor que la impulsa a actuar con mayor determinación. Este proceso de renacimiento es especialmente significativo porque demuestra que las adversidades no son algo que debe evitarse,
sino algo que puede transformarse en una oportunidad de crecimiento. Mónica, quien en un principio podría haber sido percibida como frágil, demuestra que el verdadero poder radica en la capacidad de resistir la tormenta, aprender de ella y emerger más fuerte. En este sentido, la resiliencia se convierte en una virtud esencial para cualquier líder. El precio de la victoria, la transformación personal. Al final de la historia, Mónica no solo emerge como una líder de Rivastech, sino como una mujer completamente transformada. Esta transformación no es solo profesional, sino personal. La victoria contra los corruptos, el saboteo de las amenazas y la reconstrucción de la empresa son logros significativos, pero el verdadero triunfo de Mónica radica en cómo ha aprendido a manejar sus propios miedos, a confiar en sí misma y a superar los límites impuestos por la sociedad. La historia plantea una reflexión sobre el precio de la victoria. A lo largo del relato, Mónica pierde más que empleados corruptos o figuras de poder. Ella enfrenta sacrificios personales, pone en juego su seguridad y enfrenta los altibajos emocionales de desilusión, traición y soledad. Sin embargo, al final, Mónica demuestra que la verdadera victoria no es solo la de la empresa, sino la de ella misma, la victoria sobre sus propios límites. Este proceso de autodescubrimiento es una de las lecciones más profundas de la historia. Nos recuerda que el éxito no es un destino, sino un camino lleno de aprendizajes y desafíos. Y, sobre todo, que la verdadera fuerza de un líder proviene de la habilidad para mantener la integridad y la humanidad, incluso cuando todo parece estar en su contra. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.